Leer un libro puede considerarse como uno de los mayores actos placenteros de la vida. Puede que parezca exagerado esto, pero la sensación de evasión, desconexión y libertad que se siente es irreemplazable. Sí, eso es cierto. Leer un libro es fascinante. Tener un libro en nuestras manos es tener historia, vida, imaginación, conocimiento. Y por eso, gracias nuevamente por acompañarme en esta campaña. Y hoy leamos y aprendamos juntos. Trae un tema muy cercano a todos y es un tema cargado de espiritualidad, pero también cargado de aprendizaje y de conocimiento. Así que con este tintico que nos favorece en esta tarde calientica, en esta tarde soleada, vamos a iniciar entonces con el tema de hoy. Y el tema de hoy es los santos, la historia de algunos santos, porque conocemos muchos y seguramente tenemos nuestros santos predilectos y a los cuales elevamos una oración. Pero hoy les traigo algunos más conocidos que otros. Y pues bien, los santos son los héroes de la fe católica. Vivieron sus vidas en santidad, dedicados a servir a Dios y a difundir su mensaje de salvación. Muchos dieron sus vidas con valentía simplemente por su fe. Hoy en día sirven como ejemplo para todos los católicos. Nos enseñan cómo llevar una vida más satisfactoria y espiritual en comunión con nuestro Señor. Nos recuerdan también que esta vida llegará a su fin y que solo lo que se hizo por Cristo tendrá una recompensa duradera. Vivieron en épocas diferentes, en lugares diferentes, tiempos diferentes. Y algunos se han podido documentar con respecto a su vida y a la enseñanza que nos pueden dejar. El primer santo de América fue San Martín de Porres. Nació en Lima el 9 de diciembre de 1579 y muere allí mismo el 3 de noviembre de 1639. Juan Martín de Porres Velázquez fue un fraile que nació en el virreinato del Perú. Es el primer santo mulato de América, conocido también como el santo de la escoba por ser representado con una escoba en la mano como símbolo de humildad. Fue hijo de un noble burgalés, caballero de la Orden de Alcántara, Juan de Porras de Miranda, natural de la ciudad de Burgues, y de una mujer de color, Ana Velázquez, natural de Panamá, que residía en Lima. Su padre no podía casarse con una mujer de su condición porque era muy pobre, pero esto no impidió que siguieran adelante con su amor. Y fruto de esta relación nació Martín y 2 años más tarde Juana de Porres, su única hermana. Ejerció constantemente su vocación pastoral y misionera. Enseñaba la doctrina cristiana y fe de Jesucristo a los negros e indios y a la gente más rústica que asistía a escucharlo en las calles y en las haciendas. Aunque él trataba de ocultarse, la fama de santo crecía día por día. Y fueron varias familias en Lima las que recibieron ayuda de Martín de Porres de alguna forma. También muchos enfermos sentían gran alivio al hablar con él. Hay un mito de San Martín de Porres con respecto a los animales,
y cuentan que el santo tenía como mascotas a un perro, un gato y un perico, y había logrado que se llevaran muy bien. Pero un día, mientras estos comían, apareció un ratón. Los animales se desconcertaron, pero San Martín los calmó con sus palabras y colocó al ratón en el mismo plato donde comían el perro, el gato y el perico. Así que esta historia nos recuerda mucho el por qué siempre figura San Martín de Porres acompañado de unos animalitos. Casi a la edad de 60 años, cayó enfermo y anunció que había llegado la hora de encontrarse con el Señor. Martín de Porres solicitó a los religiosos que entonaran en voz alta al cielo el credo y mientras lo hacían falleció. Eran las 9 de la noche del 3 de noviembre de 1639 en la ciudad de Los Reyes. La novena a San Martín de Porres inicia el 25 de octubre y culmina el 2 de noviembre. Y su fiesta se celebra el 3 de noviembre. Otro santo bien importante es San Francisco de Asís. Es recordado en la cultura popular como el santo que podía hablar con los animales y calmar a las bestias salvajes. Aunque es verdad que hubo muchos reportes de milagros que tenían que ver con animales, en la vida de San Francisco, él es más reverenciado en la iglesia por su pobreza estricta, estigmas y esfuerzos por arreglar los problemas de la iglesia durante tiempos de crisis. Pero lo que la mayoría de nosotros no sabemos es que San Francisco de Asís era tan devoto en sus creencias que él se fue corriendo hasta Egipto en 1219 para convertirse en mártir. Él esperaba convertir a muchos musulmanes y luego ser asesinado. Pero esto realmente no se hizo realidad. San Francisco fue recibido por el sultán Malek Kamel, a quien él quería convertir y a quien le sugirió que sus estudiosos musulmanes pasaran una prueba de fuego para probar cuál religión era la verdadera. Todos se negaron, así que San Francisco se ofreció a entrar a un pozo de fuego, y si él era capaz de salir de ahí sin ninguna herida, ellos tendrían que aceptar que Dios lo había protegido y que esta era por consiguiente la verdadera religión. El sultán rechazó la oferta, pero quedó tan impresionado que le dio a San Francisco el permiso para predicar el cristianismo sin restricciones en sus tierras. Una concesión realmente increíble, considerando que este país estaba en medio de una guerra en contra de las cruzadas de Occidente. De acuerdo con su último deseo, se estableció en una cabaña muy cerca a una capilla y allí murió el 3 de octubre de 1226 a la edad de 44 años. San Ignacio de Loyola, un caballero español de familia noble vasca, ermitaño, sacerdote de 1537, teólogo, que fundó la Sociedad de Jesús, los jesuitas, y fue su primer supervisor general. San Ignacio era un increíble caballero que estuvo en muchas batallas sin ninguna herida, hasta que el 20 de mayo de 1521 una bala de cañón hirió una de sus piernas y le rompió la otra. Sin perturbarse, él se levantó y se devolvió dando saltos hasta el castillo. Él necesitaba una cirugía la cual fue llevada a cabo sin anestesia, un tratamiento que la mayoría de las personas en este momento rechazarían. Parte del hueso de su pierna tuvo que ser cortado y la operación en general fue un desastre. Pero, a pesar
del hecho de que él terminó con una pierna más corta que la otra, sobrevivió y continuó para fundar una de las órdenes religiosas más famosas del mundo. Su fiesta se conmemora el 31 de julio. Y aquí una historia fascinante. Santa Juana de Arco. Adelante. Este era el grito de la batalla de Santa Juana de Arco, la joven virgen que lideró al ejército francés en varias batallas importantes durante la Guerra de los 100 años, y la cual preparó el camino para la coronación de Carlos VII. En una batalla, Santa Juana fue herida en el cuello por una flecha, y a diferencia de la mayoría de los hombres en la guerra, ella no se recostó, se levantó inmediatamente, se quitó la flecha y continuó dirigiendo al ejército. En otra batalla, mientras escalaba una muralla para atacar a los ingleses, fue herida en la cabeza con una bala de cañón. Como era de esperarse de un santo guerrero, ella sacudió su cabeza y continuó escalando. Santa Juana no se vestía con ropa de hombre. Ella luchó todas sus batallas usando un vestido y una armadura encima de este. Fue capturada por los burgundios, vendida a los ingleses, juzgada por una corte eclesiástica y quemada en la hoguera cuando tenía 19 años. 25 años después, el Papa Calixto III investigó el juicio a petición de la madre de Santa Juana, la señora Isabela Romé, y el inquisidor general declaró nulo y aseguró que Juana era una mártir. Esa es una de las santas católicas jóvenes más interesantes. Se celebra su fiesta el 30 de mayo. Y aquí una historia que pocos conocemos. San Moisés el Negro. San Moisés el Negro era un esclavo de un oficial del gobierno en Egipto, quien lo despidió por robo y sospecha de homicidio. Él se convirtió en el líder de una pandilla de bandidos, quienes vagaban por el valle del Nilo, sembrando el terror y la violencia. Tenía una figura inmensa e imponente. En una ocasión, un hombre lo descubrió en un robo, y esto le molestó mucho. Poco después de que la ley empezara a seguirle los pasos, él se escondió en un monasterio. La influencia de los monjes fue tan grande que él se convirtió y se volvió un monje. Pero la historia no termina ahí. Algunos años después, un grupo de ladrones quería robar el monasterio donde San Moisés estaba viviendo. Él los sorprendió fuera de guardia y arrasó con ellos. Él arrastró los cuerpos ensangrentados hasta donde el monje director para preguntarle qué hacer, sabiendo que no era una cosa de monjes matarlos. El director del monasterio le dijo que los perdonara y los enviara lejos, lo cual sorprendió a los ladrones, tanto que ellos se disculparon, se convirtieron y se volvieron monjes también. Murió a manos de un grupo de guerreros que atacaron el monasterio cuando él tenía 75 años, pero no antes de que pudiera ayudar a 70 de los monjes a escapar. San Moisés decidió quedarse atrás con otros cuantos monjes y enfrentar a los guerreros. Esta historia yo no la conocía, pero me parece muy interesante. San Moisés el Negro. Y San Camilo. Nació en Abruzos, Italia, en 1550. Siguió la carrera militar igual que su padre.
Le apareció una llaga en un pie que lo hizo dejar la carrera de las armas e irse al hospital de Santiago en Roma para que lo curara. En el hospital se dedicó a ayudar y a atender a otros enfermos mientras buscaba su propia curación. Pero en esa época también él adquirió el vicio del juego. Fue expulsado del hospital y en Nápoles perdió todos los ahorros de su vida en el juego, quedando en la miseria. Estando en la más completa pobreza, se ofreció como obrero y mensajero en un convento de los padres capuchinos. Allí escuchó una charla espiritual que el Padre Superior les hacía a los obreros y sintió fuertemente la llamada de Dios a su conversión. Empezó a llorar y pidió perdón por sus pecados con la firme resolución de cambiar su forma de actuar por completo. Tenía 25 años. Pidió ser admitido como franciscano, pero en el convento se le abrió de nuevo la llaga en el pie y fue despedido. Se fue al hospital y se curó y logró que lo admitieran como aspirante a capuchino. Pero en el noviciado apareció de nuevo la llaga y tuvo que irse de allí también. De nuevo, en el hospital de Santiago se dedicó a atender a los demás enfermos, por lo que fue nombrado asistente general del hospital, dirigido espiritualmente por San Felipe Neri. En 1575 se dio cuenta que ante la gran cantidad de peregrinos que llegaban a Roma, los hospitales eran incapaces de atender bien a los enfermos que llegaban y decidió fundar una comunidad de religiosos que se dedicara por completo a los hospitales. San Camilo trataba a cada enfermo como trataría a nuestro Señor Jesucristo en persona. Aunque tuvo que soportar durante 36 años la llaga en su pie, nadie lo veía triste o malhumorado. Con sus mejores colaboradores fundó la comunidad Siervos de los Enfermos el 8 de diciembre de 1591. Hoy en día se llaman Padres Camilos. Murió el 14 de julio de 1614 a los 64 años. Es el patrono de los enfermos y precursor de la Cruz Roja. Y aquí está Santa Bárbara, patrona de armeros, fundidores, mineros, prisioneros, artilleros, bomberos, ejércitos. Santa Bárbara es una joven convertida de los primeros siglos de la era cristiana y quien fue encerrada por su padre pagano en su castillo para forzarla a renunciar a su creencia. Al no conseguirlo, la asesinó y él mismo murió fulminado por un rayo. Se le presenta con un manto rojo, el cáliz de la sangre de Cristo, una rama de olivo, una corona y una espada, todos ellos símbolos del martirio. Su fiesta es el 4 de diciembre. San Quintín, hijo de senador romano y amigo del Papa San Marcelino. Su celo por Jesucristo le hacía desear evangelizar y ser mártir. Fue de misionero a Francia con un grupo enviado por el San Cayo y dirigido por San Luciano. Quintín tenía el don de curar enfermos y sacar demonios, por lo que hacía impresionantes milagros y muchos paganos se unían a la fe católica. Esto causó que los sacerdotes se quejaran al gobernador. Este conocía a la familia de San Quintín, por lo que lo llamó y le preguntó cómo un hijo de tan famoso senador romano se dedicaba ahora a propagar la fe de un crucificado. Quintín respondió que ese crucificado ha resucitado y es el Señor de
de cielos y tierra. Por lo tanto, es un honor mucho más grande ser discípulo de Jesucristo que ser hijo de un senador romano. El gobernador arrestó a Quintín, encadenándole y haciéndole azotar. El gobernador, empecinado, lo mandó torturar y luego lo mandó decapitar. Su fiesta se celebra el 31 de octubre. Y no podíamos dejar de averiguar un poco sobre la historia de Santa Laura Montoya, que es nuestra santa colombiana. La madre Laura nació en Jericó, Antioquia, el 26 de mayo de 1874, hija de Juan de la Cruz Montoya y María Dolores Upegui. Tuvo dos hermanos, Carmelina, que era mayor, y Juan de la Cruz, su hermano menor. Su padre, que era médico y comerciante, murió asesinado cuando ella tenía 2 años de edad. Por esa y otras circunstancias, se dedicó a formar jóvenes dentro de la fe cristiana y católica en diferentes escuelas públicas de Antioquia. A la edad de 39 años, en 1914, Laura decidió trasladarse a Dabeiba en compañía de 6 catequistas con la aprobación del obispo de Santa Fe de Antioquia para trabajar con los indígenas en Berá. Desde entonces dedicó el resto de su vida al apostolado y las misiones. La madre Laura consiguió atraer muchos aborígenes a las prácticas del bautismo y así lo logró. La congregación que lleva el nombre de Misioneras de María de la Inmaculada y la Santa con Catalina de Siena es el sitio donde se logra llevar todas sus enseñanzas. Practicó la literatura, escribió más de 30 libros en los cuales narró sus experiencias místicas con un estilo comprensible y atractivo. En 1939, el presidente Eduardo Santos le condecoró con la Cruz de Boyacá. El 25 de abril del 2004, el Papa Juan Pablo II permite que sea beatificada, declarándola como la sierva de Dios, convirtiéndose en la primera mujer colombiana en ser beatificada. La congregación fundada por ella, las Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena, tradicionalmente conocida como las Hermanas Lauritas, tienen hoy cerca de 940 religiosas misionando por 3 continentes del mundo. Su fiesta se celebra el 21 de octubre. Y como pueden ver, hemos hecho un bonito recorrido por algunos de los santos que nosotros siempre recordamos, que siempre tenemos presentes. Bueno, espero que algunas de estas historias les hayan parecido interesantes. Sé que han conocido muchas y son muchas las historias de santos que hay con unas enseñanzas hermosísimas. Así que esperaría que pronto pudiéramos tener otro encuentro parecido a este. Por ahora, me gustaría que pudieran compartir este video, inscribirse aquí al canal, invitar a otras personas a suscribirse y a seguirme en estas jornadas de aprendizaje. Muchas gracias por sus comentarios, por su compañía, por sus consejos y bendiciones para todos. Un abrazo.